Capítulo 12. Resumen. Enhorabuena. Has llegado al final de la primera parte del curso del método Sedona. Lo único que queda por hacer es reunir en una sola visión de conjunto todo lo que has estado aprendiendo. Luego serás aún más capaz que ahora de avanzar e incorporar con toda valentía la liberación a todas las áreas y todos los aspectos de tu vida. Las aplicaciones a la vida real se abordan, evidentemente, en la segunda parte de este libro. Este capítulo se ocupa de 3 temas principales que introdujo Lester Levinson: los 3 aspectos de la mente, el diagrama del yo y los 6 pasos. Cada uno de ellos puede hacer que comprendas con mayor amplitud y profundidad el método. Una vez que entiendas por qué el sistema funciona como funciona, su utilidad irá aumentando. Los 3 aspectos de la mente. La mayoría de nosotros confundimos nuestros pensamientos con nuestra identidad. En realidad somos algo más que nuestra mente. Así que no malinterpretes el siguiente diagrama como una representación de 3 aspectos de tú. El potencial ilimitado que constituye tu auténtico tú se representa en este diagrama por el signo de infinito que aparece detrás de los 3 aspectos de la mente. O, para ser más exactos, por el papel en blanco sobre el que está impreso este diagrama. Siempre que utilizamos el método, aprovechamos el infinito campo de nuestras posibilidades al utilizar la mente para desmontar su propia programación limitada. Los 3 aspectos de la mente incluyen el sentido del yo, el sentimiento de la identidad personal, por ejemplo, yo, Hale, yo, Mary o yo, tu nombre, que dirige tus aspectos del programa. El discernidor, la lente a través de la cual contemplamos el mundo. Los aspectos del programa, las cualidades de sentir, registrar, repetir de la mente, que incluyen nuestros 5 sentidos, nuestro banco de recuerdos, además de nuestras tendencias, decisiones, actitudes, juicios e interpretaciones. Los 3 aspectos de la mente se unen para funcionar de una forma muy sencilla. Para empezar, yo percibo lo que ocurre en el mundo. Mis 5 sentidos físicos, vista, olfato, tacto, oído y gusto, me devuelven información a través de la lente de mi discernidor. Después, basándome en la información que tengo a mi disposición, yo tomo decisiones sobre qué hacer en mi vida y cómo enfrentarme al mundo. En este libro, cuando hablo de un programa, me refiero a una combinación de estas 3 cosas. 1. Un conjunto de instrucciones. 2. Un sistema de creencias. 3. Una decisión tomada en su momento de forma consciente y que ahora sigue su curso de forma inconsciente. En algunos de nuestros cursos avanzados, enseñamos un sistema para soltar los programas. Evidentemente, en este libro ya has aprendido a liberar los programas máster, los 4 deseos básicos: el deseo de control, el deseo de aprobación, el deseo de seguridad y el deseo de separación. ¿Qué crees que ocurre cuando el sentido del discernimiento se cierra? No se recibe la información precisa. Lamentablemente es algo que en mayor o menor grado nos ocurre a la mayoría. Hay muchas cosas que pueden obstruir el sentido del discernimiento. Los siguientes son algunos ejemplos que podrás reconocer. 1. Las luces largas. ¿Por qué está establecido que el conductor debe apagar las luces largas cuando viene otro coche en sentido contrario? Porque esas luces dificultan la visión. Pueden provocar accidentes y de hecho los provocan. Una luz viva obstruye nuestro sentido de discernimiento cuando intentamos que no nos ciegue. 2. Los ruidos fuertes. Si estás sometido a mucho ruido durante un rato, tu sentido del oído se obstruye. Cualquiera que haya asistido a un concierto de música rock sabrá a qué me refiero. Cuando regresas al mundo después de uno de estos conciertos, es difícil oír lo que te dicen.
Las demás personas tienen que gritarte para que las oigas. 3. Las drogas y el alcohol. Las drogas y el alcohol pueden anestesiar tus sentimientos. Por eso existen restricciones legales sobre la cantidad de estas sustancias que se puede consumir si se va a conducir. Y también es esta la razón de que muchas recetas y medicamentos adviertan sobre el manejo de maquinaria. Incluso ha habido casos de anulación de documentos legales porque sus signatarios alegaron estar bajo la influencia de alcohol o las drogas cuando los firmaron. 4. La enfermedad. La enfermedad puede cerrar tu discernidor. No tiene por qué ser una enfermedad grave. Piensa, si no, en la última vez que estuviste resfriado y con aquel dolor de cabeza intentabas concentrarte. 5. La falta de sueño. Hasta la falta de sueño puede provocar que digamos y hagamos cosas que luego lamentamos, porque no fuimos capaces de recibir y procesar adecuadamente la información. Te invito a que analices qué otras cosas obstruyen tu discernidor en tu caso. Observa qué tipo de cosas hacen que te sea difícil pensar con rapidez, ver las cosas con claridad o sentir como corresponde a lo largo del día. Observa todo aquello que impide que te llegue la información. Y para que no te obsesiones con esto, busca también todo lo que te ayuda a percibir claramente. Hay, por supuesto, una cosa que paraliza la capacidad de discernir más que ninguna otra, y es algo que siempre nos acompaña: nuestros sentimientos. Según su intensidad, nuestros sentimientos o emociones interfieren en diferente grado en la percepción de lo que realmente ocurre a nuestro alrededor. Si un sentimiento es lo bastante fuerte, perdemos la capacidad de distinguir la reacción correcta. Funcionamos con el piloto automático. Los programas de la mente se hacen con el control y no percibimos que exista una separación del sentimiento. Luego, en la medida en que nos identificamos con cualquier emoción, esta es la que nos rige. No somos nosotros quienes la regimos. Piensa en la experiencia pasada. Estoy seguro de que recordarás muchas ocasiones en que te estabas disgustando y preocupando, o por ello no actuabas o hacías cosas de las que luego te arrepentías. Seguramente conocerás a personas que estaban apenadas, airadas o disgustadas y que por accidente se provocaron heridas de un modo del que no fueron conscientes hasta unos días después. ¿Te suena también lo de la ira ciega? Tal vez sepas de personas que se enfadaron tanto con otras que de repente se les nubló la mente y se lanzaron al ataque. Es posible que no recordaran nada de lo que siguió a esa explosión de ira hasta que les separaron de sus víctimas. Ahí es donde entra en escena el método Sedona. Nos ayuda a soltar las emociones que bloquean el sentido del discernimiento. Uno de los objetivos de las preguntas que empleamos en el método es que nos ayude a percibir con mayor claridad. Cuando te preguntas o cuando alguien te pregunta ¿qué sientes?, te recuerda que no eres el sentimiento, solo tienes un sentimiento. En cuanto reconoces este detalle, tu sentido del discernimiento se abre un poco. Da un paso más y pregúntate: ¿se trata de un sentimiento de deseo de aprobación, control o seguridad? Y reconoce: en este caso deseo el control. Tu discernimiento se abre un poco más. Luego hazte la pregunta de liberación: ¿podrías soltarlo? Y cuando lo sueltes en la liberación del sentimiento, tu discernimiento se abre aún más. No podría explicar cuánto me ha ayudado el método Sedona. Sentía la presión económica que todos los agricultores sentimos esta temporada, lo cual me producía una preocupación que determinaba mi estado emocional. Al cabo de solo unos días, había soltado la suficiente carga interior para poder abordar nuevas estrategias financieras que me sacaron de mi depresión
y me reportaron más ingresos de los que jamás podría haber imaginado en una situación tan mala para mis productos. Vuelvo a disfrutar de mi trabajo y ni se me ocurre tirar la toalla. Sandra Perry, California. El método funciona en el momento actual al ayudarnos a procesar la información que recibimos del entorno y que acciona nuestros programas, en especial los programas básicos del deseo de aprobación, control, seguridad y separación. Esos programas, nuestras reacciones, producen un constante ruido interior de fondo. Así que, cuando se disparan los sentimientos y los pensamientos, en vez de dejar que sean ellos los que de forma automática nos pongan en acción o nos impidan actuar, tenemos la posibilidad de soltar y reaccionar adecuadamente. A medida que empleamos el método, nuestro discernidor empieza a permanecer en una posición abierta, en vez de retroceder a un estado en su mayor parte cerrado. Podemos recibir y procesar más información en menos tiempo. Podemos acceder con mayor facilidad a nuestra intuición y discernirla. Podemos sentir nuestras emociones más plenamente, incluidos el placer y la alegría. Podemos disfrutar hasta de las cosas más sencillas de la vida. Como viste en el capítulo 6, Profundizar en tu liberación, los programas humanos se basaban originalmente en todo lo que se orienta hacia la supervivencia. Al ir evolucionando de simios a personas, la especie no tuvo mucho tiempo para evaluar todos los peligros que iban surgiendo. Teníamos que saber al instante cuándo era el momento de luchar y cuándo el de huir. Algunos llaman a este reflejo nuestra mentalidad de la jungla. Si hubiéramos tenido que recordarle constantemente al corazón que latiera, no habríamos tenido la energía ni los medios para luchar o huir. Muchas personas siguen aún perdidas en la jungla que nosotros mismos nos fabricamos. Parece que depositamos en nuestros bancos de programas más de lo que necesitamos para sobrevivir. El siguiente es un ejemplo imaginario de cómo la programación puede empezar a perder el control. Supongamos que, de niño, tuviste a un familiar que te maltrataba, una mujer alta y de pelo gris. De manera que, después de interactuar a menudo con ella, tomaste la decisión inconsciente de que todas las mujeres altas y de pelo gris son peligrosas. El aspecto de sentir, registrar, repetir de la mente recoge esta información pertinente y a partir de ese punto ves el mundo a través del cristal de esta decisión. Siempre estás alerta para asegurarte de que te proteges de las mujeres altas y de pelo gris. Es una actitud que se convierte en una segunda naturaleza y pronto olvidas que en algún momento tomaste esa decisión. Ahora que ya es una forma automática de reaccionar ante el mundo, ya no piensas en ella de modo consciente. Parece que es algo tan natural como tus programas de supervivencia, como el respirar, el latir del corazón o la digestión. Pasa el tiempo. Muchos años después, estás en una entrevista de trabajo. Las cosas marchan muy bien. Has encontrado la postura perfecta que constituye tu adecuado paso siguiente. Ahora, quien dirige la entrevista es una mujer de pelo gris. Está al lado de la mesa y a tu altura. Así que todo va bien. Luego ella dice, «Me gustaría contratarte». Tú respondes, «Me gusta el trabajo». Ambos se ponen de pie para darlos la mano y de repente te das cuenta de que ella es mucho más alta que tú. Notas una sensación extraña en la boca del estómago. La mujer de pelo gris quiere enseñarte la fábrica, pero cuando empiezas la visita tienes unos pensamientos enfrentados. No estoy seguro de que me convenga este trabajo. ¿Y si me equivoco? El sitio parece agradable, ¿no? Es posible que acabes o no la visita, porque en tu interior te sientes como si debieras hacer todo lo que esté en tu mano para salir de esa situación peligrosa. Por desgracia, es posible que huyas en razón de una oportunidad laboral ideal.
Así es como las personas toman decisiones todos los días, basándose en programaciones pasadas que nada tienen que ver con el presente. Afortunadamente, el método Sedona nos enseña cómo evitar el funcionamiento automático. Nos ayuda a usar el sentido del discernimiento para librarnos de las limitaciones autoimpuestas y, de este modo, funcionar de la mejor forma en nuestra vida. Dado que el aspecto de sentir, registrar, repetir de la mente es responsable de nuestras funciones automáticas, es decir, la circulación, la respiración, la temperatura corporal, etc., así como de nuestra reacción ante las amenazas que percibimos, todo nuestro funcionamiento general queda afectado cuando está sobrecargado. Sobreviene la enfermedad. La mayoría de las amenazas que percibimos son pura imaginación. No obstante, suponen una carga para todo el sistema físico y lo ralentizan. Cada vez que liberamos, nos deshacemos del exceso de programas y aligeramos la carga que situamos sobre nuestro sistema nervioso automático. En pocas palabras, cuando liberas tus sentimientos y los deseos subyacentes que lo motivan, ves perfectamente qué es lo que ocurre, con lo que aumenta tu capacidad de ser eficiente. Te liberas para estar aquí, ahora, en este momento, donde puedes responder de acuerdo con tus circunstancias actuales desde una posición de discernimiento y comprensión. Toda nuestra sensación de limitación surge de la identificación con el yo personal. Como decíamos en el capítulo 6, nacemos con unas determinadas tendencias. Sin embargo, estas tendencias no quedaron encerradas para resistir el aguijón del sufrimiento personal hasta que nos dimos cuenta de que éramos el mí o el yo a los que todos se referían. La verdad es que, como veíamos en el diagrama de los 3 aspectos de la mente, iniciamos y nunca abandonamos el estado de potencial ilimitado de infinidad que hay en el fondo. Cualquier sufrimiento que aparentemente tengamos y todas las limitaciones que parece que nos atan solo están superpuestos a lo que realmente somos. Con el método, descubrimos el potencial ilimitado que se oculta detrás de nuestra mente, que se sitúa justo detrás de nuestros sentimientos, que se encuentra justo detrás de los problemas que tenemos en la vida. Probablemente ya habrás observado que a medida que adquieres mayor conciencia de este potencial ilimitado, lo tienes más a tu alcance a cada momento. Si recuerdas cómo te sentías al empezar a leer este libro y a trabajar con sus procesos, observarás que ahora te sientes menos ligado a tus sentimientos y problemas y más capaz de abordar cualquier cosa que la vida te depare. Y esto no es más que el principio. A medida que vayas trabajando con el método, le irás sacando cada vez mayor provecho. Otra cosa que conviene observar acerca del diagrama del yo es algo completamente obvio y que muchas personas olvidan. Si te fijas en la página donde está impreso, como hiciste con el diagrama de los 3 aspectos de la mente, verás que, aunque en la página hay algo escrito, también es verdad que en su mayor parte está en blanco. Otra manera de contemplar nuestro potencial ilimitado es como contemplamos el espacio en blanco de esta página. La mayor parte de ella brilla, sin nada que la oculte. Así ocurre también con nuestra vida. Siempre tienes a tu disposición mucho más potencial ilimitado del que te imaginas. Con el uso del método, verás mejor tal realidad. Un símil de lo que estamos haciendo con el método es tomar una goma de borrar y progresivamente ir disminuyendo o eliminando las limitaciones que siga habiendo en la página. Pensamientos, sentimientos, deseos. En eso consiste el soltar. La parte más agradable del método es la de dejar que las cosas sean como son. Aunque siga habiendo aún algo escrito en la página, el espacio en blanco se hace más evidente y más operativo en tu vida.
El sumergirse en parte del método empieza con cierta obstrucción en la parte superior, el deseo de aprobación, control, seguridad y separación, o la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira o el orgullo. Cuando te sumerges hasta su propio núcleo, lo que descubres es el papel oculto, el espacio en blanco, nuestro potencial ilimitado. Así pues, fíjate en la palabra yo de la parte superior de la página. Representa nuestro sentido ilimitado de quienes somos. Yo, Hale, o yo, tu nombre. Si no tuviéramos programas adjuntos a ese sentido, se disolvería de inmediato en el potencial ilimitado. De hecho, la limitación muchas veces desaparece a lo largo del día. Pero sin nuestros pensamientos, sentimientos y deseos programados, no seguiría reapareciendo y deteniéndonos. Vayamos bajando por el diagrama, apartado por apartado, para ver dónde encaja cada uno. Como puedes ver, el deseo más profundo, el de estar separado, es aquel al que no nos hemos referido en la misma frecuencia que a los otros en este libro. El deseo de estar separado procede del sentimiento de ser un individuo aparte del potencial ilimitado. Recuerda que puedes liberar directamente sobre este deseo en cualquier momento que decidas hacerlo. Los otros tres deseos que en el diagrama aparecen justo debajo del de separación son el de sobrevivir como cuerpo, conocido también como deseo de seguridad, el de aprobación y el de control. El deseo de seguridad se basa en el supuesto de que somos los cuerpos limitados en que habitamos. Aún en el caso de que no tengas ninguna inclinación metafísica, estoy seguro de que al menos piensas que en la vida hay mucho más de lo que parece. Probablemente esa sea una de las razones que te llevaron a este libro al principio. El cuerpo es lo menos de nosotros, no lo más. A medida que liberes, descubrirás que quizá, solo quizá, el cuerpo no es todo lo que tú eres. Al soltar tu sentimiento de deseo de seguridad o supervivencia, empezarás a sentirte más seguro. El segundo programa más profundo es sentir el deseo de supervivencia. Por debajo de él se halla el sentir el deseo de aprobación. Pensamos que si todo el mundo nos ama y se preocupa de nosotros, estaremos seguros y podremos sobrevivir. Creemos de algún modo que necesitamos conseguir el amor y la aprobación del mundo exterior. En mi opinión, no es así, y probablemente ya lo habrás descubierto por ti mismo. Estoy seguro de que has observado que al soltar el deseo de amor o aprobación, te sientes más cariñoso, más aprobado y más inclinado a aprobar. Por debajo mismo del deseo de aprobación se encuentra el sentimiento de deseo de control. A veces, las personas no nos aprueban adecuadamente, no nos dan el regalo que corresponde, no nos hacen el cumplido adecuado o no son con nosotros todo lo agradables que debieran. Ya sabes a qué me refiero. Entonces queremos controlarlas para conseguir su aprobación del modo que a nosotros nos gusta. En algunos casos, cejamos en nuestro empeño de conseguir la aprobación de determinada persona, o en una determinada situación, o sentimos una aparente amenaza que no tiene nada que ver con los demás ni con el amor. En estos casos, queremos controlar directamente y no por la aprobación para estar seguros o sobrevivir como cuerpo. Esto es lo que representa la flecha que une el deseo de control con el de sobrevivir como cuerpo. Los 4 deseos culminan en los 9 estados emocionales: apatía, pena, miedo, deseo, ira, orgullo y las partes limitadas de coraje, aceptación y paz. Por esta razón,
En el diagrama aparece APMDIOCAP debajo del deseo de control. Los sentimientos son lo que utilizamos para tratar de conseguir la aprobación, el control y la seguridad, y para conservar una sensación de separación. Nuestros sentimientos, además, motivan nuestros pensamientos. En el método Sedona siempre nos hemos centrado más en lo que sentimos que en lo que pensamos. Y lo hacemos así porque es casi imposible que uno introduzca cambios en su vida únicamente mediante la voluntad de tener pensamientos positivos. Si lo has intentado alguna vez, sabes que puede resultar muy difícil a menos que te ocupes de la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo que puedas sentir y de los deseos subyacentes. Sin embargo, lo que seguramente ya habrás observado es que tu forma de pensar se hace positiva de forma natural cuando empiezas a liberar sobre cualquier tema, sentimiento o deseo. No tienes que intentar pensar de forma positiva, simplemente es algo que se produce de manera espontánea. No tienes que dedicarle esfuerzo alguno, no tienes que tratar de hacer nada. A mis 20 años, justo antes de seguir el método Sedona, era yo una persona extremadamente tímida. Pensé que las afirmaciones positivas me ayudarían a sentirme más cómodo con las personas. Durante meses interminables, me pasaba el día repitiéndome, me siento muy a gusto ante otras personas, sin resultado alguno. Cuando ahora pienso en ello, no puedo evitar reírme, porque lo único que cambió era que oía ese sonido una y otra vez en mi cabeza, como si de un disco se tratara, pero no hacía que mi estado de ánimo cambiara. Aquella timidez que llevaba arrastrando toda la vida solo desapareció al poco tiempo de que yo empezara a liberar. Hoy me siento a gusto ante grupos numerosos y cuando estoy solo. No necesito hacer ningún esfuerzo para mantenerme en ese estado. Basándome en mi propia experiencia y en lo que cuentan miles de personas con las que he trabajado, creo que es un error suponer que los pensamientos son los únicos responsables de nuestra infelicidad o de nuestra falta de eficacia en la vida. Desde los años 20 del siglo pasado, el pensamiento positivo ha gozado un gran predicamento en todo el mundo, y se han creado sistemas completos para mejorar nuestra capacidad de conseguirlo. Probablemente habrás oído la expresión «el mundo es como tú lo piensas» o alguna de sus variaciones. El pensamiento positivo da por supuesto que los pensamientos negativos son reales y que somos la suma de lo que pensamos. Si esto fuera verdad, poco podríamos hacer al respecto, a excepción de tapar los pensamientos negativos con los positivos. Lamentablemente, nuestro subconsciente está tan sobrecargado que tal idea sería colosal. En cambio, el método es efectivo porque, aunque tenemos pensamientos, no somos nuestros pensamientos. Imagina que todos tenemos en nuestro interior un barril que representa el subconsciente. Este barril tiene un revestimiento de oro que representa nuestro potencial ilimitado, nuestro saber intuitivo, que está cubierto por un montón de manzanas podridas que representan la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo y todos los deseos. Aunque cubriéramos el revestimiento de oro con manzanas en buen estado, pensamientos y sentimientos positivos, ¿qué ocurriría al final con esas manzanas? Eso es, acabarían por pudrirse. Además, poner una capa de manzanas buenas sobre las podridas no hace más que ocultar aún más el revestimiento de oro. El método es un medio para vaciar el barril para que así puedas descubrir el revestimiento de oro que está a tu disposición, aquí y ahora, en tu vida, en este preciso momento. La única razón de que no lo puedas ver es que está oculto por la capa de pensamientos, sentimientos, creencias y deseos restrictivos que tienes. Apártalos y tu pensamiento será más positivo. Es fácil observar que, en cierta medida,
Tu pensamiento influye en tu percepción del mundo. Y si estás dispuesto a profundizar un poco más, puedes llegar a ver incluso que influye en lo que ocurre realmente en tu vida. El siguiente es un ejemplo concreto del mundo de las ventas. Si eres vendedor y tienes una actitud positiva, te sientes seguro de ti mismo y de lo que vendes, es más fácil vender tu producto. Pero si tienes un mal día, si son varios los clientes que se rechazan lo que tú vendes, o si llevas mucho tiempo sin vender nada, es difícil realizar una venta, porque progresivamente te vas sintiendo menos positivo. Es el momento de liberar. El resultado será que poco a poco tu pensamiento se irá volviendo positivo y lo mismo ocurrirá con tu mundo. ¿Has observado que el énfasis de este libro, a diferencia del de la mayoría de los programas de automejora, no tiene nada que ver con llevarte a que modifiques tu conducta? La razón es que a través de la liberación, las personas se mueven de forma natural en una dirección positiva. Como ya he dicho, el cambio duradero, positivo y auténtico sale de dentro y no es fruto del intento de imponerlo desde el exterior. Para verificarlo, piensa en tus propias experiencias pasadas. Por ejemplo, antes de disponer de las herramientas del método, quizá conseguiste dejar de fumar temporalmente para luego caer de nuevo en el vicio. O tal vez sustituiste el tabaco por un desenfreno en la comida. De modo que, al sublimar tu ansiedad, seguramente engordaste. Esas cosas ocurren porque cuando dejas un hábito en un determinado sitio, normalmente suele aparecer en algún otro. Esto es lo que hacen muchas personas y organizaciones cuando intentan cambiar de fuera a adentro. Es distinto cuando sueltas completamente una costumbre. Cuando cambias de dentro a fuera, los cambios perduran y siempre son positivos. Todo cambio que hagas utilizando el método te aporta más libertad general porque descubre una mayor parte del potencial ilimitado de la persona que eres. Te animo a que reflexiones sobre el diagrama del yo. Trabaja con él. Úsalo para comprobar tu progreso. No te lo creas sin más. Demuéstratelo. Los 6 pasos. Los 6 pasos son la síntesis de la esencia del método Sedona. Los ideó Lester Levinson en 1974 para resumir todo el proceso del soltar. Había estado trabajando con un reducido grupo de personas a las que confiaba formar como orientadores, unas personas que le estaban ayudando a sistematizar sus enseñanzas en un método de uso autónomo, cuando descubrió los 6 pasos y los escribió en la hoja en blanco inicial de un libro que estaba leyendo. Desde entonces, no han cambiado sustancialmente. Tal vez te sea de ayuda a referirte a los 6 pasos siempre que utilices el método. Muchas personas han reducido la lista para que les quepa en el monedero o la cartera. Sé de otras que la tienen pegada en el tablón de tareas diarias. También la puedes colgar en la pared junto a tu mesa de trabajo. O crear un salvapantallas del ordenador con los 6 pasos para tenerlos siempre a mano y que te recuerden que has de practicar la liberación a lo largo del día. Te recomiendo también que, cuando te sientes para realizar alguna liberación concreta o por escrito, tengas la lista ante tus ojos. Después, si te quedas atascado en algún punto, puedes mirar los 6 pasos y te ayudarán a seguir adelante. Como decía, representan el núcleo de todo lo que has estado haciendo y que continuarás haciendo a medida que vayas desplegando tu exploración del método. Los 6 pasos. 1. Permítete querer más la libertad /imperturbabilidad, entre paréntesis tu objetivo, que el deseo de aprobación, control, seguridad y separación. 2. Decide que puedes liberar y ser libre, /imperturbable, entre paréntesis lograr tu meta.
3. Permítete percibir que todos tus sentimientos culminan en los 4 deseos: el deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad y el deseo de separación. Luego, permítete soltar los deseos. 4. Sé constante. Libera el deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad y el deseo de separación en todo momento, estés solo o con otras personas. 5. Si te quedas atascado, suelta el deseo de control o cambia el estancamiento. 6. Siempre que liberas, eres más ligero, más feliz y más eficiente. Si lo haces de manera continua, siempre serás más ligero, más feliz y más eficiente. Veamos ahora cada uno de estos pasos. Paso 1. Permítete querer más la libertad, imperturbabilidad, entre paréntesis tu objetivo, que el deseo de aprobación, control, seguridad y separación. No se afirma con ello que debas querer la libertad más que cualquier otra cosa. Tampoco significa que no vayas a conseguir tu objetivo ni a empezar a experimentar la libertad hasta que hayas eliminado por completo cualquier sentimiento de deseo de aprobación, control, seguridad o separación. Significa que cuanto más inclines tu balanza interior hacia la libertad e imperturbabilidad, más deprisa verás los resultados del método en tu vida y antes situarás tu objetivo en tu conciencia. Es interesante observar que el deseo de libertad e imperturbabilidad es lo que nos atrae hacia este tipo de trabajo. Muchas personas, si no la mayoría de ellas, suelen preferir seguir inconscientes. Literalmente, no ven que haya una salida, que exista una alternativa. Dado que has llegado ya hasta este punto del método Sedona, puedes estar seguro de que eres una de las afortunadas personas de este planeta que están dispuestas a cambiar para mejor y de dentro a afuera. Para reforzar tu deseo de libertad, puedes escoger la libertad siempre que sea posible. Si tienes alguna duda sobre si seguir o no con el método, hay una pregunta que te ayudará a discernir bien. Es muy útil, en especial si tienes problemas para soltar un sentimiento incómodo. ¿Prefiero este estancamiento, entre paréntesis, este sentimiento, o prefiero ser libre? La mayoría de las veces, en cuanto te hagas esta pregunta, observarás cómo va cambiando la energía que se mueve en torno al estancamiento. Muy a menudo, la pregunta hará que sueltes cualquier cosa a la que te estés aferrando en este momento. Sí, hemos empleado el verbo querer en la formulación del paso 1. Si usas este deseo para convertir todos los demás en un deseo de libertad, ya no volverás a necesitarlo y desaparecerá por sí mismo. Paso 2. Decide que puedes liberar y ser libre, imperturbable, entre paréntesis, lograr tu meta. Cada vez que liberas, se trata solo de una decisión, una simple elección. Has de tomar esa decisión en cada momento de cada día. Evidentemente, ello no significa que a partir de ahora siempre vayas a decidir liberar. Pero cuando decides emplear el método y ser libre, se va haciendo cada vez más fácil. Cuanto más sepas reconocer que la libertad está a tu alcance y que la puedes conseguir con facilidad, más probable es que decidas lograrla. Paso 3. Permítete percibir que todos tus sentimientos culminan en los 4 deseos: el deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad y el deseo de separación. Luego permítete soltar los deseos. Este paso es el núcleo del método. A medida que explores la liberación, irás viendo con mayor claridad que tus deseos básicos subyacentes hacen que te sientas de forma distinta a cómo decidirías sentirte y que actúes de manera que luego vas a lamentar.
Cuando esta conciencia vaya afianzándose, observarás que va soltando espontáneamente, de forma inmediata y con mayor facilidad. Paso 4. Sé constante. Libera el deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad y el deseo de separación en todo momento, estés solo o con otras personas. Siempre que hay un problema, tienes la oportunidad de liberarlo y darle la vuelta. Cambia por completo tu perspectiva sobre la vida, reconociendo que toda caída es una oportunidad para llegar aún más alto. Hacer de la liberación algo constante no significa que haya que hacer muchas cosas, aunque al principio así lo pueda parecer, porque estás creando una nueva costumbre. Se trata de ser más consciente del potencial ilimitado que hay justo detrás de cualquier cosa que experimentes. Hacer un uso constante de la liberación no significa que debas hacerte las preguntas de liberación en todo momento. Significa que te relajas para ser quien realmente eres. Estás tranquilo y lo más abierto posible para liberar cualquier sentimiento que surge en el momento actual. Buscas la verdad. El ejercicio de soltar se puede convertir en una segunda naturaleza y en algo aparentemente automático, como la represión y la expresión lo son ahora en la mayoría de nosotros. Ya que en cualquier caso siempre hacemos algo con nuestros sentimientos, ¿por qué no dejamos simplemente que se vayan? Paso 5. Si te quedas atascado, suelta el deseo de control o cambia el estancamiento. Este paso es tan importante que le he dedicado todo un capítulo. Se llamó Tu clave para la serenidad. Es la válvula de seguridad del método, una única acción que en la mayoría de los casos te levantará y encarrilará de nuevo en el camino al que te saliste. Concretamente, cuando queremos cambiar o controlar cómo nos sentimos, nos atascamos. Por lo tanto, cuando soltamos el deseo de cambiar o controlar cómo nos sentimos en el momento actual, se cambia toda la dinámica. Es muy sencillo. Suelta el deseo de cambiarlo o controlarlo si te sientes abrumado, te alejas de la liberación, has olvidado liberar, crees que no puedes soltar, no estás seguro de lo que sientes, piensas que hay ciertos patrones que te son más difíciles de soltar que otros, simplemente deseas dejar de empeñarte y soltar ahora. Paso 6. Siempre que liberas, eres más ligero, más feliz y más eficiente. Si lo haces de manera continua, siempre serás más ligero, más feliz y más eficiente. Como decía en la introducción, Lester solía llamar al método Sedona el método del arriba abajo, refiriéndose a que, cuando se utiliza esta técnica, se observa que, en lo que en este momento pensamos que es una experiencia límite, al final se convierte en algo sin importancia. No es que no vaya a seguir habiendo altibajos. A medida que liberes, tus puntos altos se elevarán aún más, pero también lo harán tus puntos bajos. Podrás sentir con mayor precisión tus sentimientos porque al liberar te abres más, te haces más sensible y disciernes mejor. Pero aunque sientas más tus sentimientos, también los estás soltando con mucha mayor facilidad. Por esta razón, observarás que, con el tiempo, tu libertad aumenta rápidamente. Esta es la razón de que te anime a que escribas los beneficios que obtengas al trabajar con este libro. Cuando haces un seguimiento de los cambios positivos que se producen en tu vida, reconoces: sí, me siento más libre, me siento más feliz, las cosas van mejor, cada vez soy más eficiente. Cuando así lo reconoces, alimentas todo lo positivo en vez de lo negativo, lo cual te devolverá al paso 1. Cuando veas que eres más libre y más feliz, se reforzará tu deseo de tener más de lo mismo.
Prueba con una pregunta que Lester se solía hacer. ¿Podrían ir mejor las cosas? Si pudieran ir mejor, cuando liberes, irán mejor. En concreto, si tienes tendencia a desear comprender, es posible que después de leer este capítulo pienses que el método Sedona se entiende mejor. Todo él se basa en unas fórmulas repetibles que funcionan siempre que dejes que lo hagan. La exploración. No hay ningún problema. Antes de pasar a la segunda parte, me gustaría compartir contigo una de las ideas de mayor fuerza que hemos estado explorando en los cursos avanzados del método Sedona. En el momento actual, no hay ningún problema. Me he reservado esta idea hasta ahora, porque sé que es posible que te resulte difícil aceptarla, pero ¿y si todos los supuestos problemas que tienes en este preciso momento no fueran más que recuerdos? Te reto a que analices tú mismo esta pregunta y que al menos contemples esa posibilidad. Si puedes aceptar al menos en parte la idea y trabajar con ella lo mejor que puedas en el sentido que aquí se esboza, contarás con otra potente herramienta para transformar radicalmente y para mejor tu vida. La razón de que parezca que los problemas persisten a lo largo del tiempo es que siempre que no están ahí, en este momento, salimos a buscarlos. Sí, en realidad buscamos los problemas. Tendemos a filtrar nuestras experiencias basándonos en la creencia de que tenemos un determinado problema, censurando inconscientemente cualquier cosa de nuestra conciencia que no se apoye en esa creencia, incluido el hecho de que el problema no está aquí ahora. Hace muchos años que trabajo albergando esta idea en el fondo de mi conciencia. Sin embargo, solo en los últimos años la he utilizado en nuestras clases y nuestros retiros. Una de las primeras veces que la compartí con un grupo fue en un retiro de 7 días hace pocos años. Henry llegó al retiro con un aparato ortopédico en una pierna y sintiendo mucho dolor debido a una rotura de ligamentos en la rodilla. Los médicos le habían dicho que probablemente el dolor duraría unos 6 meses, hasta que los ligamentos se curaran. Así que se mostró muy escéptico cuando le dije que incluso el dolor es un recuerdo. Sí, existen sensaciones actuales, pero el dolor en sí no es más que un recuerdo. Henry era tan escéptico que pasó las 24 horas siguientes intentando demostrarme que estaba en un error. Él estaba seguro de que si se enfrentaba a las sensaciones que estaba experimentando, no por ello iba a dejar de sentir dolor. Al día siguiente, en clase, Henry dijo que se sentía más que sorprendido de que, pese al hecho de que había dudado de lo que yo había dicho, cada vez que buscaba el dolor en el presente, no conseguía encontrarlo. Pasó a explicar que no solo no podía encontrar el dolor en el presente, sino que ya no lo sentía de forma periódica y que la hinchazón se había reducido en un 85%. Tampoco necesitaba ya el aparato ortopédico para andar. Te invito a que cuestiones tus problemas que dices tener desde hace tanto tiempo, que contemples al menos la posibilidad de que no sean más que recuerdos y que te permitas estar abierto a lo que puedas descubrir. Para liberar el sufrimiento que te causan tus percepciones, empieza por pensar en un problema que solías pensar que tenías. Observa que he redactado la frase en pasado a propósito. Si te es difícil aceptar que el problema es algo del pasado, incluye el momento más reciente como parte del pasado. La mayoría imaginamos el pasado al menos como ayer, el año pasado o hace años. Para comprender lo que te estoy sugiriendo, te pido que consideres como pasado cualquier cosa que no ocurra en este preciso momento, incluso lo ocurrido hace un segundo o hasta hace un nanosegundo. Luego, hasta la siguiente pregunta. ¿Podría permitirme recordar cómo solía pensar que tenía ese problema?
El cambio de conciencia que sigue a esta pregunta puede hacerte reír. Es posible que te haga sentir un cosquilleo interior o que simplemente abra en tu conciencia la posibilidad de que sí, incluso esto es un recuerdo. A continuación, pregúntate, ¿me gustaría cambiar eso que proviene del pasado? Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿podrías soltar el deseo de cambiar eso que proviene del pasado? Luego suelta lo mejor que puedas. Si la respuesta es no, pasa al punto siguiente. La última pregunta de esta serie es, ¿podría soltar el deseo de creer que tengo de nuevo ese problema? ¿O podría soltar la expectativa de que se me plantee de nuevo este problema? Como de costumbre, haz todo lo que puedas para soltar. Sin embargo, si observas que sigues aferrándote al recuerdo del problema en este momento, repite los pasos desde el principio hasta que puedas soltar por completo. Usa el proceso de las ventajas y los inconvenientes. Te recomiendo que, cuando trabajes con los problemas usando el proceso de ventajas e inconvenientes del capítulo 10, adoptes una perspectiva de pasado. En vez de preguntar, ¿cuál es la ventaja de tener este problema concreto? ¿Y cuál es el inconveniente de tener este problema concreto? Pregunta, ¿cuál era la ventaja? ¿Y cuál era el inconveniente? Luego, sigue los pasos señalados en el capítulo 10. Trabajar en pasado con las ventajas y los inconvenientes abre la posibilidad de que el problema no sea más que un recuerdo y de que deje de reproducirse. Esto te libera para soltar ese patrón concreto de la conciencia sin aceptar ningún sentimiento de restricción. Cuando así lo hagas, observarás que puedes llegar al núcleo del sentimiento mucho más deprisa y soltar de forma mucho más completa. A medida que vayas trabajando más desde esta perspectiva, cada vez te será más fácil soltar incluso aquellos problemas de los que solías pensar que venían de antiguo, y te permitirá profundizar en todo lo que has aprendido en la primera parte. Ocúpate de un sentimiento o de un momento cada vez. Es frecuente que cuando alguien escribe un libro como este pida a sus lectores que se fijen compromisos que abarquen como mínimo 21 días para que así puedan adquirir un nuevo hábito de pensamiento y de acción. Creo que se trata de algo artificioso y contundente. Lo que yo recomiendo, por el contrario, es que te limites a ocuparte de un momento cada vez y que hagas todo lo posible para aplicar lo que has aprendido. Si te olvidas de liberar en un determinado momento, no significa que de algún modo hayas dejado de ser diligente. Solo significa que tienes una nueva oportunidad de conseguir soltar ahora. Cuando vayas consiguiendo hacerlo momento tras momento, te sentirás animado a seguir beneficiándote de la liberación y de aceptar la verdad de la persona que eres. Stephanie, no existe eso de perder el tiempo. En nuestro trabajo conjunto en este libro, mi correctora, Stephanie, empezó el proceso de aprender cómo aplicar el método Sedona. Un día, mientras estábamos hablando por teléfono sobre la estructura de un capítulo, mencionó que a menudo le fastidiaba la sugerencia de que soltara su historia. En mi vida han ocurrido cosas que me han afectado profundamente, dijo. No acepto que se me diga que son mentiras o ficciones. Y además, incluso cuando libero mis sentimientos sobre esos acontecimientos, no dejo de recordarlos. Yo la animé a que liberara un poco más y que observara qué ocurriría si dejara de pensar en cómo iba a experimentar de nuevo esos hechos. Luego seguimos con nuestro trabajo. Pocos días después, Stephanie me llamó de nuevo y me preguntó, ¿recuerdas que te dije que me molestaba que me dijeran que liberara mi historia? Le dije que sí lo recordaba. Pues bien, hay un tema que me da vergüenza y del que nunca te he hablado,
que ha determinado mi vida en los 2 últimos años. Cuando colgamos el teléfono me senté y decidí que iba a soltarlo, pese a que no creía realmente que fuera posible. Como un experimento, durante los 2 días siguientes iba a vivir mi vida libremente, como si la vergüenza fuera algo irreal. Justo después de tomar la decisión, debí de estar llorando unos 5 minutos, sin dejar de liberar y permitir que todo se revolviera en mí. Cuando me detuve, sonó el teléfono. Era una amiga de las clases de Sedona. Parecía un regalo caído del cielo. Así que decidí aprovechar la oportunidad para contarle mi secreto oscuro y profundo y averiguar si mi vergüenza había desaparecido de verdad. Cuando lo hice, resultó muy interesante, decía Stephanie riéndose. Primero, me acaloré de la cabeza a los pies. Luego, sentí una profunda tristeza durante unos 3 segundos. Y luego me encontré bien, perfectamente bien. Estaba sorprendida por la energía que destilaba su cuerpo. Solo lamentaba la pena que sentía porque, como ella decía, Hale, he desperdiciado mucho tiempo por no ser feliz. Fue muy fácil ser libre, pero estaba entregada por completo a mi dolor. Si crees que has desperdiciado el tiempo como Stephanie, permíteme que te convenza, como convencía a ella. En mi opinión, no existe eso de perder el tiempo. Todos hacemos exactamente lo que se supone que debemos hacer para que nuestra vida funcione. Sinceramente, todo el tiempo y toda la energía que invertimos en nuestras historias y nuestros sufrimientos los recuperamos multiplicados por 1000 cuando soltamos esas historias y esos sufrimientos. No perdemos el tiempo. No existen errores.